Yo era invisible. O peor, era la burla ambulante de la Universidad Autónoma de Puebla. Marzo de 1987. Tenía 22 años y caminaba 9 kilómetros descalza cada mañana desde San Baltasar, Campeche, hasta el campus porque no tenía para el autobús. Mis compañeras de arquitectura, esas niñas ricas con sus blusas impecables y sus bolsas de diseñador, me llamaban la India mugrosa. Fernanda Villalobos, la más cruel de todas, se aseguraba de que yo comiera sola, de que nadie se sentara conmigo, de que cada día fuera un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo. Mi blusa blanca tenía remiendos. Mi falda azul marino estaba descolorida. Mis pies dejaban huellas de tierra en los pasillos de mármol. Yo había aprendido a hacerme pequeña, a no existir, a sobrevivir en silencio. Hasta aquella tarde en la biblioteca. Fernanda y sus amigas me rodearon como hienas. Miren, la sirvienta está estudiando arquitectura. ¿Para qué? Para diseñar jacales. Las risas me atravesaron. Yo estaba a punto de huir, de correr como siempre corría, cuando una voz masculina cortó el aire como cuchillo. Fernanda, si vuelves a faltarle el respeto a Xochitl, me aseguraré personalmente de que tu padre pierda el contrato con Grupo Mendoza. El silencio fue absoluto. Patricio Mendoza, el hijo del hombre más rico de Puebla, el heredero del imperio inmobiliario más poderoso de la ciudad, el chico que todas soñaban con besar, estaba defendiéndome. A mí, a la India descalza. Pero no terminó ahí. Xochitl tiene las mejores calificaciones de la facultad. Camina 9 kilómetros diarios para estar aquí. Tiene más mérito en un dedo del pie descalzo que todos ustedes juntos. Sus ojos verdes me miraron con una intensidad que me quemó por dentro. Xochitl, necesito hablar contigo, a solas. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. En el jardín central, frente a 200 testigos paralizados, Patricio Mendoza me confesó algo imposible. Llevo 8 meses observándote. Me enamoré de ti sin siquiera haberte hablado. Xochitl, quiero que seas mi novia. El campus completo dejó de respirar. Yo pensé que era una broma, una apuesta cruel. Pero cuando vi sus manos temblar, cuando vi sus ojos llenarse de vulnerabilidad real, supe que hablaba en serio. Dije que sí. No porque creyera en cuentos de hadas, sino porque por primera vez en mi vida, alguien me miraba como si yo valiera algo. Pero el amor no vive en el vacío. La declaración de Patricio desató un infierno. Fernanda pasó de las burlas a la guerra psicológica. Notas anónimas en mi casillero, rumores venenosos, fotos de Patricio con otras mujeres. El campus murmuraba que yo era un proyecto de caridad, una fase, una excentricidad de niño rico aburrido. Peor aún fue conocer a su familia. Don Heriberto Mendoza, el patriarca millonario, me recibió en su mansión como quien evalúa ganado. Durante una cena que se sintió como juicio inquisitorial, puso sobre la mesa sus condiciones. Si se casan, será en la Catedral de Puebla, con acuerdo prenupcial, y Patricio continuará en la empresa familiar. Si no aceptas, Xochitl, mi hijo tendrá que elegir entre su herencia y tú. El ultimátum era claro. Yo era una amenaza que había que neutralizar. Patricio eligió. Me eligió a mí. Renunció a todo, su puesto en Grupo Mendoza, su fortuna, su apellido dorado, por mí. Y esa fue mi maldición. Verlo vivir en un departamento miserable. Verlo contar monedas para comprar tortillas. Verlo llorar porque su padre tuvo un problema del corazón y él no podía ir al hospital sin elegir de nuevo entre su familia y yo. La culpa me devoró viva. Hasta que llegó la carta de don Heriberto. Una beca completa para estudiar arquitectura en Barcelona. Todo pagado. Mi familia recibiría apoyo económico mensual. Lo único que tenía que hacer era subirme a ese avión y dejar a Patricio libre para reconstruir su vida sin mí. Si realmente lo amas, decía la carta, querrás lo mejor para él. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Me fui. Lo dejé con una carta cobarde que decía que nuestro amor no valía tanto sufrimiento. Patricio no me detuvo. Su última frase antes de que yo desapareciera en la noche fue: si tomas ese avión, se acabó. No voy a esperarte. No esperó. 3 años después, regresé a Puebla convertida en una arquitecta premiada, con título europeo y futuro brillante. Conseguí trabajo en un despacho prestigioso. Estaba reconstruyendo mi vida. Hasta que mi jefe me dijo: mañana tienes una junta con Grupo Mendoza Inmobiliaria. Entré a esa sala de juntas y ahí estaba él. Patricio Mendoza, ahora director de proyectos especiales. Traje impecable, mirada fría, más guapo que nunca.
y más distante que un extraño. Durante 2 horas hablamos de arquitectura como profesionales. Él nunca me miró a los ojos. Nunca mencionó nuestro pasado. Fue quirúrgicamente cortés. No conseguimos el proyecto. Sabía que él había influido en la decisión, pero 2 días después mi teléfono sonó. Necesito hablar contigo. No sobre trabajo, sobre nosotros. Nos encontramos en el taller de arquitectura de la universidad, nuestro lugar. Y ahí, rodeados de fantasmas de lo que fuimos, Patricio me destrozó con una verdad que yo no sabía. Te escribí durante 6 meses. Le di las cartas a tu madre para que te las reenviara. Ella me prometió que lo haría. Yo nunca recibí ninguna carta. Mi madre las había interceptado. Pensó que me estaba protegiendo. Durante 3 años, ambos creímos que el otro no quería saber nada. Durante 3 años, sufrimos en silencio, separados por mentiras bien intencionadas. ¿Y qué te hizo pensar que tenías derecho a tomar esa decisión por mí?, gritó Patricio con años de dolor en la voz. Te dije que te elegía. ¿Y tú simplemente te fuiste? Pero entonces confesó algo que rompió lo poco que quedaba de mí. Me casé con Isabela Domenzain. Fue un matrimonio arreglado para volver con mi familia. Duró 14 meses. Ella me dejó porque cada vez que la besaba, yo decía tu nombre. En ese taller vacío, con el sol poniéndose sobre Puebla, tuvimos que decidir. ¿Puede el amor sobrevivir a 3 años de separación, a matrimonios fracasados, a familias rotas, a decisiones equivocadas? ¿O hay errores tan grandes que ni siquiera el amor más verdadero puede repararlos? Yo soy Xochitl Navarro, la alumna más pobre que se enamoró del heredero más rico, la mujer que caminaba descalza hacia sus sueños, la arquitecta que construyó su futuro piedra por piedra. Esta es mi historia, y todavía no sé si tiene final feliz o simplemente tiene final, porque a veces el amor verdadero no es suficiente. A veces, también necesitas valor para creer que lo mereces. Continuará en el próximo capítulo. Capítulo de apertura. Desarrollo inicial completado. 29. 847 caracteres. Capítulo 3. Conflicto central. Plus. Clímax. La tormenta. La primera grieta apareció 2 semanas después de aquella tarde en la biblioteca. Yo creía que las cosas se calmarían, que la novedad se desvanecería como el vapor sobre el asfalto caliente de marzo. Estaba equivocada. Patricio insistió en recogerme en su Mustang rojo frente a la casa de adobe en San Baltasar, Campeche. Era un martes, 6 de la mañana. Yo estaba terminando de trenzarme el cabello cuando escuché el rugido del motor. Mi madre se asomó por la ventana y sus ojos se llenaron de un brillo que no supe interpretar. ¿Orgullo o miedo? Mi padre no salió de la habitación. Mis hermanos, Toño de 14 y Lupita de 11, se pegaron al cristal sucio como si Patricio fuera una aparición extraterrestre. Subí al auto sintiendo las miradas de todos los vecinos. Doña Chuy barriendo su portal. Don Evaristo saliendo con su carretilla de tamales. La señora que vende nopales en la esquina y cuyo nombre nunca supe. Todos me veían subir a ese coche rojo brillante, como quien ve a alguien traicionando a su propia sangre. «Buenos días, preciosa», dijo Patricio con esa sonrisa que hacía que algo en mi pecho se contrajera. Olía a colonia cara, a otro mundo. Yo olía a jabón de barra y copal del sahumerio que mi madre prendía cada mañana. «Buenos días», susurré, acomodándome en el asiento de cuero. Mis pies descalzos mancharon el tapete. Lo noté. Él no dijo nada. Durante el trayecto, Patricio habló de un proyecto para la clase de diseño urbano, de cómo quería que trabajáramos juntos en la propuesta de un complejo habitacional. Necesito tu mirada, Xochitl. Tú entiendes el espacio de una manera que nadie más en esa facultad comprende. Yo asentía, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Qué dirían cuando llegáramos? ¿Cómo me mirarían ahora que no era solo la india descalza, sino la india descalza del hijo del millonario? La respuesta llegó en cuanto cruzamos la puerta principal de la Universidad Autónoma de Puebla. El silencio cayó como guillotina. Caminábamos por el pasillo central del edificio de Ingeniería y Arquitectura, y las conversaciones morían a nuestro paso. Patricio llevaba mi mochila raída al hombro. Su gesto dulce que a mí me parecía un cartel de neón. «Miren, estoy siendo caritativo». Y caminaba con esa seguridad de quien nunca ha conocido la vergüenza. Fernanda Villalobos estaba junto a la fuente del patio central, rodeada de su séquito habitual. Montserrat, Daniela y Paulina, todas con sus blusas impecablemente planchadas, sus aretes de oro, sus bolsas de piel genuina. Cuando nos vio, su sonrisa fue puro veneno cristalizado. «Miren nada más»,
dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. El príncipe y su proyecto de caridad. Qué bonito se ve el altruismo esta temporada, ¿no creen, chicas? Las risas fueron contenidas pero letales. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Patricio se detuvo en seco. «Fernanda, no me provoques», dijo con voz plana, peligrosa. «¿Provocarte? Para nada, Patricio. Solo observo». Todos observamos. Se acercó unos pasos, sus tacones repiqueteando contra el concreto. «Dime, Xochitl, ¿ya te compró zapatos o eso sería demasiado ofensivo para tu autenticidad?» Algo en mí se quebró. No de tristeza, sino de furia. Toda la vida soportando, toda la vida bajando la cabeza, toda la vida siendo pequeña. Y ahora cuando finalmente alguien me veía, me trataban como si fuera una mascota, un capricho, una fase. «Fernanda», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Al menos yo llegué aquí con mi propio esfuerzo. ¿Tú cuántos proyectos le has comprado a los pasantes de tu papá?» El silencio se hizo más denso. Montserrat ahogó una exclamación. Fernanda palideció y luego se puso roja como si le hubieran abofeteado. «Atrévete a repetir eso». «Ya lo escuchaste». Patricio me tomó del brazo. «Vámonos». Pero yo ya no quería irme. Ya no quería correr. «No, espera, quiero que quede claro». Miré a Fernanda directamente a los ojos. «Yo no soy un proyecto de caridad. Yo no le pedí nada a Patricio. Y si te molesta tanto que él me haya elegido, pregúntate qué dice eso de ti». Fernanda dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que me golpearía. Patricio se interpuso, alto y tenso como cable de acero. «Aléjate de ella». «¿O qué, Patricio? ¿Le dirás a tu papito que amenace al mío otra vez? ¿Así es como funcionan las cosas en tu mundo? ¿Dinero y amenazas?» «Mi mundo es el mismo que el tuyo, Fernanda. La diferencia es que yo no necesito humillar a otros para sentirme importante». Ella sonrió, pero era una sonrisa fea, torcida. «Esto no va a durar. En cuanto tu familia la vea realmente, en cuanto don Heriberto se dé cuenta de lo que trajiste a su mesa, esto se acabará. Y yo estaré ahí para recoger los pedazos». Se dio la vuelta y se fue, seguida por su grupo. El patio central poco a poco recobró su murmullo, pero todas las miradas seguían clavadas en nosotros. Patricio me llevó a un salón vacío en el tercer piso. Cerró la puerta. Se pasó las manos por el cabello. Respiraba agitado. «Lo siento. No tienes que disculparte por ella». «No me disculpo por ella. Me disculpo porque tienes razón. Esto no va a ser fácil. Y yo no pensé en lo que significaría para ti. Solo pensé en lo que sentía». Me senté en una de las sillas, las piernas temblando por la adrenalina. «Patricio, ¿por qué yo? De verdad, ¿por qué?» Él se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran suaves, sin callos, sin las marcas del trabajo. Las mías estaban ásperas, agrietadas por el jabón de lavar ropa a mano, porque cuando te veo estudiando en esas escaleras, con tu cuaderno lleno de dibujos perfectos, con tu torta de frijoles y tu concentración absoluta, veo algo que nunca he visto en nadie más. Veo propósito, veo dignidad, veo a alguien que construye su vida piedra por piedra y no se rinde. Y eso, Xochitl, eso es más hermoso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Los días siguientes fueron una batalla constante. Fernanda no atacaba directamente, pero sus guerrillas eran efectivas. Notas anónimas en mi casillero. ¿Ya te presentó a sus papás o todavía te esconde? Apuesto que ni siquiera sabe usar cubiertos. ¿Cuánto le durarás? Alguien pegó en el tablón de arquitectura un recorte de periódico sobre Grupo Mendoza Inmobiliaria, con una foto de Patricio en una gala benéfica al lado de Isabela Domensain, hija de un senador. Estaban abrazados, sonrientes. El titular: Los herederos del futuro de Puebla. Arranqué el papel antes de que Patricio lo viera, pero alguien ya había tomado fotos. Circulaban en susurros, en miradas cómplices. En casa, las cosas tampoco mejoraban. Mi padre apenas me hablaba. Una noche lo encontré sentado en el patio trasero, fumando un cigarro que no podía costear, mirando las estrellas. «¡Apá!», dije sentándome junto a él en el suelo de tierra. Él no respondió de inmediato. Fumó en silencio. Luego, con voz ronca: «¿Te va a cambiar, mija?». «¿De qué hablas?». «Ese mundo, ese muchacho, ¿te van a cambiar?». «Yo sigo siendo yo». «Pero ya no caminas, ya no llegas con los pies sucios, ya no comes con nosotros porque él te invita a restaurantes que ni siquiera puedo pronunciar». Sentí el nudo en la garganta.
No quiero que las cosas cambien entre nosotros. Las cosas ya cambiaron, Xochitl, desde que él llegó en ese coche rojo. Me miró finalmente, y en sus ojos había una tristeza profunda. No te estoy juzgando. Estoy orgulloso de ti, pero también estoy asustado. Asustado de que te alejes tanto que ya no encuentres el camino de regreso. No supe qué decir, porque una parte de mí ya sentía esa distancia, esa grieta invisible que se abría entre yo y mi familia, entre yo y la persona que había sido. La invitación llegó una tarde de abril. Un sobre color crema, papel fino, mi nombre escrito con caligrafía perfecta. Señorita Xochitl Navarro. Dentro, una tarjeta impresa en letras doradas. Don Heriberto Mendoza Castellanos y señora Refugio Viuda de Ortega de Mendoza tienen el honor de invitarle a una cena familiar en su residencia. Viernes 24 de abril, 8:00 p.m. Traje formal. La sostuve con manos temblorosas. Patricio estaba a mi lado en la cafetería, sonriendo. Ya era hora. Mi padre quiere conocerte oficialmente. Patricio, yo no. No tengo ropa formal. No tengo... Ya lo sé. Por eso te acompaño mañana a comprar algo. No. Su sonrisa se desvaneció. ¿No? No voy a dejar que me compres ropa. Ya es suficiente con el transporte, con las comidas. No puedo. No puedo aceptar más. Xochitl, no es limosna. Es un regalo. Para ti es un regalo. Para mí es un recordatorio constante de que no pertenezco. Él apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué propones? ¿Que vayas a la casa de mis padres con tu blusa remendada? Sabes que mi madre la analizará, que contará cada puntada, que te juzgará por ser pobre? Sí, Patricio, lo sé. Y tal vez sea momento de que tu familia vea quién soy realmente. Si no les gusta, mejor saberlo ahora. Nos miramos en silencio. Alrededor nuestro, la cafetería bullía de conversaciones, risas, el sonido metálico de las bandejas. Pero entre nosotros, solo había ese abismo de incomprensión. Te amo, dijo finalmente. Pero no voy a dejar que te humilles por orgullo malentendido. ¿Orgullo malentendido? Patricio, el orgullo es lo único que me queda. Si lo pierdo, ¿qué soy? ¿Tu Pigmalión personal? ¿Tu proyecto de mejoramiento social? Se levantó bruscamente. No puedo creer que pienses eso de mí. ¿Y qué quieres que piense? Llevas 3 semanas tratándome como si fuera de cristal, cargando mi mochila, pagando todo, hablando por mí cuando alguien me mira mal. Yo no necesito un salvador. Necesito un compañero. Estoy tratando de protegerte. Yo no necesito protección. Necesito que confíes en que puedo pelear mis propias batallas. Salió de la cafetería sin decir más. Yo me quedé ahí, temblando, sintiendo 100 pares de ojos sobre mí. Esa noche, cosí. Mi madre tenía guardado un vestido que usó en la boda de mi tía hace 10 años. Color azul marino, sencillo, un poco pasado de moda pero digno. Lo ajusté a mi talla, remendé las costuras, lavé y planché hasta que quedó presentable. No era Chanel, no era lo que las mujeres Mendoza usaban, pero era mío. Lo había ganado con mis manos. El viernes llegó como sentencia de muerte. Patricio pasó por mí a las 7:30. No habíamos hablado desde la discusión en la cafetería. Cuando abrí la puerta y me vio con mi vestido remendado, sus ojos se llenaron de algo que no supe descifrar. No dijo nada. Solo abrió la puerta del Mustang. El trayecto fue silencioso. Puebla de noche es hermosa, con sus luces coloniales y sus calles empedradas. Pasamos frente a la catedral, iluminada como un sueño de cantera y oro. Subimos por el Boulevard Héroes del 5 de Mayo hacia La Paz, el barrio donde viven los que escriben la historia de Puebla con tinta de poder. La residencia Mendoza era una fortaleza de cantera gris, 3 pisos, jardines perfectamente podados, una fuente en el centro donde el agua caía como lágrimas de mármol. Las rejas de hierro forjado se abrieron automáticamente. Patricio estacionó frente a la entrada principal. Xochitl, dijo antes de que bajara. Pase lo que pase ahí adentro, yo estoy contigo, ¿de acuerdo? Asentí, aunque no estaba de acuerdo con nada. Un mayordomo de pelo cano y traje impecable nos recibió. Buenas noches, joven Patricio, señorita. Me miró de pies descalzos a cabeza con expresión neutra, profesional. Me sentí desnuda. El interior era un museo. Pisos de mármol, arañas de cristal, cuadros de pintores que reconocí de mis libros de historia del arte. Todo gritaba. Aquí el dinero tiene siglos de antigüedad. Doña Refugio nos esperaba en la sala. Era una mujer de 50 años, delgada como un sauce, con un rostro que alguna vez fue hermoso y ahora era solo severo. Llevaba un vestido color perla,
y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi casa entera. Patricio, hijo, le ofreció la mejilla. Él la besó con la familiaridad de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Luego me miró a mí. Sus ojos eran del mismo verde que los de Patricio, pero fríos, calculadores. Tú debes ser Xochitl. No ofreció la mano. No se acercó. Buenas noches, señora Mendoza. Gracias por recibirme en su casa. Refugio, por favor. Siéntate. Me señaló un sillón de terciopelo verde. Me senté en la orilla, la espalda rígida, las manos sobre el regazo. Patricio se sentó junto a mí, tan cerca que nuestros muslos se tocaban. ¿Algo de tomar? ¿Agua, vino, coñac? Agua está bien, gracias. Doña Refugio hizo un gesto casi imperceptible. El mayordomo desapareció y reapareció segundos después con una copa de cristal cortado llena de agua. La tomé con cuidado, aterrorizada de que se me resbalara. Patricio me cuenta que estudias arquitectura. Sí, señora. 4º semestre. Interesante. ¿Y qué te llevó a elegir esa carrera? Era una pregunta trampa. Lo supe por su tono. No le importaba la respuesta. Quería ver cómo me desempeñaba bajo presión. Mi abuelo era albañil. Me enseñó que construir es un acto de fe. Fe en que el espacio puede cambiar la vida de las personas. Yo quiero diseñar espacios que den dignidad. Dignidad. Repitió la palabra como si fuera extranjera. Qué concepto tan noble. Patricio se tensó a mi lado. Mamá. No te interrumpí, Patricio. Volvió su atención hacia mí. Xochitl, seré directa porque no creo en perder el tiempo. Mi hijo te ha elegido, y aunque no comprendo sus razones, respeto sus decisiones. Hasta cierto punto. Ahí estaba, el hachazo. Este matrimonio, si es que llega a concretarse, será de interés público. Los Mendoza no son una familia común, somos una institución. Nuestro apellido abre puertas, construye puentes, sostiene comunidades enteras. Pero también exige. Exige comportamiento impecable, educación, refinamiento y, sobre todo, exige lealtad a nuestros valores. Mamá, basta. No he terminado. Su voz era hielo cortante. Xochitl, no tengo nada personal contra ti, pero necesito saber si estás preparada para lo que significa ser una Mendoza, porque no se trata solo de amor. Se trata de responsabilidad. Se trata de representar algo más grande que tú misma. Me sostuvo la mirada. Yo no bajé la mía. Con todo respeto, señora Refugio, yo no aspiro a ser una Mendoza. Aspiro a ser Xochitl Navarro, una arquitecta que diseña con conciencia social. Si Patricio y yo construimos una vida juntos, será una vida honesta, no una representación. El silencio que siguió fue sepulcral. Doña Refugio se recargó en el respaldo de su sillón. Una sonrisa minúscula, casi imperceptible, tocó sus labios. Tienes agallas, eso te lo reconozco. La puerta del estudio se abrió. Don Heriberto Mendoza entró a la sala como quien entra a su reino. Alto, imponente, con bigote canoso perfectamente recortado y un traje de 3 piezas que parecía haber sido cosido directamente sobre él. Sus ojos, grises como tormenta, me evaluaron en 2 segundos. Así que tú eres la famosa Xochitl. Me puse de pie. Patricio también. Buenas noches, señor Mendoza. Heriberto. Estrechó mi mano. Su apretón fue firme, breve, profesional. Siéntate, por favor. La cena está lista. El comedor era una sala de proporciones catedralicias. Una mesa de caoba para 16 personas, aunque esa noche solo éramos 4. Cubiertos de plata, platos de porcelana con bordes dorados, copas de cristal fino. Yo sabía usar un tenedor. Eso era todo lo que sabía. La sopa llegó primero. No supe qué era. Algo cremoso, con hierbas flotando. Imité los movimientos de Patricio. Cuchara desde adentro hacia afuera. Sorber sin ruido. Doña Refugio me observaba como entomóloga estudiando un insecto. Xochitl, comenzó don Heriberto mientras cortaba su pan. Patricio me dice que tienes las mejores calificaciones de tu generación. He tenido suerte con los profesores. No es suerte, es disciplina. Tomó un sorbo de vino tinto. Eso me gusta. En esta familia valoramos la disciplina. La conversación fluyó en temas seguros. La universidad, los proyectos de Patricio, los nuevos desarrollos de Grupo Mendoza. Yo respondía cuando me preguntaban. Comía con cuidado extremo. Sonreía en los momentos apropiados. Era como bailar en un campo minado. Entonces, entre el plato fuerte y el postre, don Heriberto soltó la bomba. Patricio me ha expresado su deseo de formalizar su relación contigo. Matrimonio, específicamente.
Casi se me cae el tenedor. Miré a Patricio, que estaba pálido. Papá, eso es algo que Xochitl y yo necesitamos discutir primero. No interrumpas. Estoy hablando con tu novia. Me miró directamente. Xochitl, si ustedes deciden casarse, yo lo apoyaré, pero bajo ciertas condiciones. Heriberto, intervino doña Refugio con tono de advertencia. Déjame terminar, Refugio. Volvió su atención hacia mí. Primera condición, ceremonia católica completa en la Catedral de Puebla. Nada de bodas civiles discretas. Los Mendoza se casan por la iglesia. Segunda condición, prenup. Acuerdo prenupcial que proteja los bienes familiares. No es personal, es protocolo. Tercera condición. Patricio seguirá trabajando en Grupo Mendoza. No hay fugas románticas a vivir de sueños arquitectónicos bohemios. Si se casan, él asume su responsabilidad como heredero. Cada palabra era un ladrillo de presión sobre mi pecho. ¿Y si no acepto esas condiciones? Don Heriberto se recargó en su silla. Entonces Patricio tendrá que elegir entre su familia y tú. Y Xochitl, te voy a ser sincero. He visto muchos amores juveniles. Todos creen que su amor es diferente, especial, eterno. El 90% termina en desilusión. No quiero que mi hijo sea parte de esa estadística. Papá, esto es ridículo. ¿Es ridículo proteger tu futuro? ¿Es ridículo asegurarme de que no tires por la borda 3 generaciones de trabajo por un enamoramiento? Me puse de pie. Temblaba, pero mi voz salió clara. Señor Mendoza, yo no vine aquí a negociar. Vine porque Patricio me invitó a conocer a su familia. Yo no pedí nada. No busqué nada. Y ciertamente no planeo quitarle nada. Si Patricio y yo nos casamos algún día, será porque ambos lo elegimos libremente. No porque ustedes lo aprueben o lo condicionen. Doña Refugio ahogó una exclamación. Don Heriberto no se inmutó. Admirablemente dicho. Pero la realidad es menos romántica, Xochitl. La realidad es que sin el apellido Mendoza, Patricio no tiene recursos, no tiene contactos, no tiene futuro en esta industria. ¿Estás dispuesta a condenarlo a eso? Papá, ya basta. Patricio se puso de pie también. Xochitl no tiene que escuchar esto. Al contrario, necesita escucharlo. Porque si realmente lo ama, entenderá lo que está en juego. Miré a Patricio. Sus ojos verdes estaban vidriosos, llenos de impotencia y rabia. Señor Mendoza, dije con toda la calma que pude reunir. Gracias por la cena. Fue muy reveladora. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Patricio me siguió. Detrás de nosotros, la voz de don Heriberto resonó. Piénsalo bien, Patricio. Tienes una semana para decidir. Afuera, bajo las estrellas frías de abril, Patricio golpeó el cofre del Mustang con tanta fuerza que activó la alarma. El sonido estridente rompió la noche. La apagó con manos temblorosas. Lo siento. Dios, Xochitl, lo siento tanto. Yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. ¿Es verdad? ¿Te desheredarás si te casas conmigo? No lo sé. Tal vez. Probablemente. Se pasó las manos por el cabello. Mi padre es un hombre de palabra. Si dice que lo hará, lo hará. Entonces no hay nada más que discutir. ¿Qué? No. Xochitl, no. Patricio, no voy a dejar que destruyas tu vida por mí. Mi vida sin ti no vale nada. Tu vida sin tu familia tampoco. Y no me pidas que cargue con esa culpa. No me pidas que sea la razón por la que perdiste todo. Nos miramos en medio del camino empedrado, rodeados de mansiones dormidas y secretos de ricos. Él dio un paso hacia mí. Yo di un paso atrás. Necesito pensar, dije. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Me alejé caminando. Él no me detuvo. El sonido de mis pies descalzos sobre la piedra fría fue lo único que escuché durante los primeros 100 metros. Luego, el motor del Mustang encendiendo. Luego, nada más que el viento de la noche y el peso insoportable de una decisión imposible. Conflicto central. Plus clímax completado. 30. 124 caracteres. Twin, capítulo 4. Caída, plus. Resolución emocional. Twin Nin. El silencio. Después de la tormenta. Caminé durante horas esa noche. Desde La Paz hasta el centro histórico, bajando por calles que no conocía, cruzando plazas vacías donde solo los perros callejeros y los borrachos tardíos habitaban. Mis pies descalzos sangraban. No me importó. Llegué a la catedral pasada la medianoche. Estaba cerrada, por supuesto, pero su fachada iluminada me recibió como un reproche divino. Ahí era donde don Heriberto quería casarnos.
En ese templo que tardó 3 siglos en construirse, donde se casaban las familias que importaban, las que tenían historia grabada en lápidas de mármol y apellidos que resonaban en salones de gobierno. Me senté en las escalinatas de piedra. El vestido azul marino que mi madre había cosido con tanto cuidado estaba manchado de polvo. Mis pies dejaban huellas rojas sobre la cantera clara. Una voz masculina me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien, muchacha? Levanté la vista. Un hombre mayor, de barba gris y ropa gastada, me miraba con genuina preocupación. Cargaba una bolsa de plástico llena de latas. Sí, gracias. Estás sangrando. Miré mis pies como si fueran de otra persona. Caminé mucho. Se sentó a 2 escalones de distancia, respetando mi espacio. Yo también camino mucho. Uno encuentra cosas cuando camina. Latas, sobre todo. Sonrió mostrando dientes incompletos. ¿Problemas de amor? Me sorprendí soltando una risa amarga. ¿Tan obvio es? Nadie se sienta descalza frente a una catedral a medianoche si no tiene el corazón roto. Nos quedamos en silencio un rato. Luego, sin saber por qué, comencé a hablar. Le conté todo. El hombre de la bolsa de latas escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él se quedó pensativo. Luego dijo: mi esposa y yo nos casamos hace 40 años. Yo era un borracho sin futuro. Ella era hija de un comerciante que tenía una tienda en el mercado. Su padre me odiaba. Decía que yo iba a arruinarle la vida. Se rió suavemente. Y tenía razón. Yo la arruiné durante 10 años. Bebía, no trabajaba, la hacía llorar. Hasta que un día ella me dijo: te amo, pero ya no puedo salvarte. Tienes que salvarte tú solo. Se fue con los niños. Yo toqué fondo. Dormí en las calles, comí de la basura. Me miró con ojos que habían visto demasiado. Pero me salvé. Dejé el alcohol. Conseguí trabajo y fui a buscarla. Ella no me creyó al principio. Tuve que demostrarle durante 2 años que había cambiado. Cuando finalmente me aceptó de vuelta, su padre ya había muerto. Nunca nos perdonó. Pero mi mujer dice que valió la pena. Porque aprendimos que el amor no es solo sentir bonito. Es elegirse todos los días, incluso cuando todo se pone feo. ¿Dónde está ella ahora? En el hospital. Cáncer en los pulmones. Por eso juntó latas, para ayudar con los gastos. Sacó una foto arrugada de su cartera. Una mujer pequeña, de rostro dulce, sonriendo. Esta es mi Carmela. El amor de mi vida y mi perdición y mi salvación. Todo junto. Sentí las lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué hago? No puedo pedirle que sacrifique todo por mí. No le pidas nada. Déjalo elegir. Y si te elige, entonces construyan algo que valga el sacrificio. Pero si no te elige, también respeta eso. Porque a veces el amor es dejar ir. Se puso de pie con dificultad, sus rodillas crujiendo. Cuida esos pies, muchacha. Los vas a necesitar para el camino que viene. Se alejó arrastrando su bolsa de latas, desapareciendo entre las sombras del centro histórico. Yo me quedé ahí hasta que el cielo comenzó a aclararse. No volví a casa esa noche. Cuando el sol salió, caminé hasta la universidad. Era sábado, pero yo tenía llaves del taller de arquitectura. El profesor Domínguez me las había dado porque sabía que a veces necesitaba un lugar donde trabajar en paz. Entré al edificio vacío. Mis pasos resonaban en los pasillos desiertos. Subí al 4º piso, abrí el taller y me senté frente a mi mesa de dibujo. Ahí estaban mis proyectos del semestre. Planos de una biblioteca comunitaria, bocetos de viviendas sociales, renders de un mercado público con áreas verdes. Todo lo que había soñado construir. Todo lo que era yo antes de que Patricio Mendoza dijera mi nombre en voz alta. Tomé un lápiz y comencé a dibujar. No un proyecto para la escuela. Algo más personal. Dibujé la casa de adobe donde crecí. El patio trasero donde mi padre fumaba mirando las estrellas. La cocina donde mi madre hacía tortillas a mano cada mañana. La habitación que compartía con Lupita, con su colchón en el suelo y sus paredes decoradas con recortes de revistas viejas. Dibujé mi vida. Y al dibujarla, entendí algo fundamental. Yo no tenía que elegir entre 2 mundos. Tenía que encontrar la manera de honrar de dónde venía mientras construía hacia dónde iba. Pero eso significaba que Patricio también tenía que hacer lo mismo. No podía pedirme que fuera menos yo misma para caber en su mundo. Y yo no podía pedirle que fuera menos él mismo para caber en el mío. Tal vez don Heriberto tenía razón. Tal vez nuestro amor era una estadística esperando a suceder. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché la puerta abrirse. Sabía que estarías aquí. Levanté la vista bruscamente. Patricio estaba en la entrada del taller,
despeinado, con ojeras profundas, todavía usando la ropa de la cena de anoche. Parecía que tampoco había dormido. ¿Cómo supiste? Porque te conozco. Entró lentamente, como si temiera que yo fuera a huir. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú dibujas. Construyes mundos en papel porque el mundo real es demasiado caótico. Se acercó a mi mesa. Miró mis dibujos de San Baltasar Campeche. Es hermoso, dijo suavemente. Tu hogar es hermoso. No para tu familia. Mi familia no define lo que es hermoso. Se sentó en el banco junto al mío. Xochitl. Hablé con mi padre esta mañana. Mi estómago se contrajo. ¿Y? Le dije que si me hacía elegir entre él y tú, te elegía a ti. El mundo se detuvo. Patricio, no. Déjame terminar. Le dije que sus condiciones eran inaceptables. Que no iba a tratarte como un activo corporativo que necesita un acuerdo prenupcial. Que no íbamos a casarnos porque él lo ordenaba, sino porque nosotros lo decidiéramos. Y que si eso significaba perder mi herencia, que así fuera. ¿Qué dijo él? Patricio soltó una risa sin humor. Que soy un idiota. Que estoy tirando mi vida por la ventana. Que cuando esto termine y tú me dejes, no vaya llorando de vuelta. Sentí algo quebrarse en mi pecho. No puedo dejar que hagas eso. No es tu decisión, es la mía. Pero yo seré la razón. No. Me tomó de las manos con firmeza. Mi padre es la razón. Su visión retrógrada del mundo es la razón. Su incapacidad de ver el valor en algo que no viene envuelto en apellidos y cuentas bancarias es la razón. Tú no eres la razón de nada malo, Xochitl. Tú eres la razón por la que finalmente me di cuenta de que no quiero vivir en una jaula dorada. Las lágrimas caían libremente ahora. ¿Y si no funciona? ¿Y si tu padre tiene razón y en unos años nos damos cuenta de que cometimos un error? Entonces habremos cometido un error honesto. Prefiero eso a vivir una mentira cómoda. Nos abrazamos ahí, en ese taller vacío, rodeados de mis dibujos de casas humildes y sus sueños de heredero fugitivo. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Pero la paz dura poco cuando el mundo entero está en tu contra. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Don Heriberto cumplió su amenaza. Patricio fue removido oficialmente de su posición en Grupo Mendoza. Su nombre desapareció de los organigramas, de los proyectos, de las juntas directivas. Su cuenta bancaria, que antes era ilimitada, fue cerrada. Le dejaron solo el Mustang porque legalmente estaba a su nombre, y una cuenta básica con lo que había ahorrado de sus propios ingresos. Suficiente para sobrevivir unos meses, no más. Doña Refugio no le habló durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue para rogarle que reconsiderara, que me dejara, que volviera al redil familiar. Patricio se negó. En la universidad, el escándalo fue monumental. Fernanda Villalobos se aseguró de que todos supieran que Patricio había sido desheredado por esa india. Las versiones se multiplicaban. Que yo lo había embrujado, que estaba embarazada y por eso se casaba conmigo, que era una cazafortunas que había perdido la fortuna antes de casarla. Patricio encontró trabajo en un despacho pequeño de arquitectura, Estudio Ramírez y Asociados, donde el salario era una fracción de lo que hubiera ganado en la empresa familiar. Rentó un departamento modesto en la colonia El Carmen, un 3er piso sin elevador con vista a un taller mecánico. Yo seguía viviendo en San Baltasar Campeche, caminando mis 9 kilómetros diarios, pero ahora Patricio caminaba conmigo. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses hasta mi casa y caminábamos juntos a la universidad. Llegaba tarde a su trabajo, pero no le importaba. Estos son los mejores kilómetros de mi día, decía, tomándome de la mano mientras el sol salía sobre Puebla. Mi familia tuvo reacciones mixtas. Mi madre estaba aterrorizada de que hubiera arruinado las posibilidades de Patricio. «Mija, ese muchacho lo dejó todo por ti. ¿Y si luego se arrepiente?» Mi padre, sorprendentemente, fue el más solidario. «Si el muchacho te eligió por encima de todo eso, entonces sí vale la pena». Toño y Lupita adoraban a Patricio. Les enseñaba a dibujar planos, les ayudaba con las tareas de matemáticas, jugaba fútbol con ellos en el terreno baldío al lado de la casa. Era un hermano mayor que nunca habían tenido, pero el peso de la situación me perseguía como sombra. Cada vez que Patricio llegaba cansado del trabajo, cada vez que contaba sus monedas para comprar tortillas, cada vez que miraba con nostalgia el Mustang que ahora apenas podía llenar de gasolina, yo sentía la culpa retorciéndose en mi estómago. Una noche de junio, lo encontré en su departamento sentado en el piso de la sala vacía. No tenía muebles, solo un colchón en la recámara y cajas de cartón como mesa,
con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa? Pregunté sentándome junto a él. Nada, todo. No sé. Se frotó la cara. Mi madre llamó hoy. Mi padre tuvo un problema con el corazón. Nada grave, pero tuvo que ir al hospital. Ella quería que yo supiera, y yo no pude ir, porque sé que si voy, me van a hacer elegir otra vez. Y ya elegí. Pero duele, Xochitl. Duele como el demonio. Lo abracé mientras lloraba. El hombre que había renunciado a un imperio lloraba como niño perdido en mi hombro, y yo no tenía palabras para consolarlo porque sabía que tenía razón. Dolía. Y seguiría doliendo. Tal vez deberías ir a verlo, dije suavemente. ¿Tú quieres que vaya? Yo quiero que hagas lo que tu corazón necesite. Se limpió las lágrimas. Me miró con esos ojos verdes que ahora conocían la derrota. Mi corazón te necesita a ti, pero también necesita a mi familia. ¿Cómo hago para tener ambas cosas? No lo sé. Ojalá lo supiera. Esa noche nos quedamos dormidos en el piso de ese departamento vacío, abrazados, sintiendo el peso del mundo sobre nuestros hombros de 20 y pocos años. Julio llegó con calor infernal y una carta. Era de don Heriberto, dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas en la cocina de mi casa, mientras mi madre preparaba el desayuno. Patricio no estaba. Había ido temprano al despacho porque tenían una presentación importante. Estimada Xochitl, espero que esta carta te encuentre bien. No acostumbro escribir cartas personales, pero las circunstancias demandan acciones extraordinarias. He observado durante estos meses la destrucción sistemática del futuro de mi hijo. Lo he visto trabajar en proyectos mediocres, vivir en condiciones que no merecía y alejarse de su familia. Todo por amor a ti. No escribo esto para culparte. Escribo esto para ofrecerte una salida. He investigado tus antecedentes académicos. Eres brillante, eso es innegable. Con las conexiones adecuadas, podrías conseguir una beca completa para estudiar arquitectura en el extranjero. Barcelona, específicamente. La Universidad Politécnica de Cataluña tiene un programa excepcional. Ya hablé con el decano. Están dispuestos a aceptarte para el próximo ciclo. Todo lo que tienes que hacer es tomar el avión. Los gastos están cubiertos. Tu familia también recibiría una compensación económica mensual durante tus estudios. A cambio, te pido que te alejes de Patricio, que le des la oportunidad de reconstruir su vida sin la carga de sostener esta relación imposible. Si realmente lo amas, querrás lo mejor para él. Y lo mejor para él es recuperar su lugar en la familia y en la empresa. Piénsalo bien, Xochitl. No es un castigo, es una oportunidad para ambos. Atentamente, Heriberto Mendoza, Castellanos. Leí la carta 3 veces. La cuarta vez, mis manos temblaban tanto que no podía sostenerla. ¿Qué dice?, preguntó mi madre, notando mi palidez. Le pasé la carta. Ella la leyó lentamente, moviendo los labios con cada palabra. Cuando terminó, se sentó pesadamente en una silla. Dios santo. Es una trampa, ¿verdad? Es su manera de separarme de Patricio. Mi madre no respondió inmediatamente. Se quedó mirando la carta como si fuera un contrato con el diablo. ¿Tú qué quieres hacer, mija? Quiero quedarme con Patricio. Quiero terminar mi carrera aquí. Quiero... ¿Pero? Me quedé en silencio, porque sí había un pero enorme que no podía ignorar. Pero si me voy, él podría reconstruir su vida. Su padre lo perdonaría. Volvería a la empresa. Tendría el futuro que siempre estuvo destinado a tener. ¿Y tú tendrías el futuro que siempre soñaste también? Estudiar en el extranjero es algo que ni siquiera te atrevías a soñar, Xochitl. Pero lo perdería a él. ¿O lo liberarías? Las palabras de mi madre cayeron como piedras en agua quieta. Esa tarde no fui a la universidad. Me quedé en casa, mirando esa carta, pensando en el hombre de las latas que me había hablado de su Carmela en las escalinatas de la catedral. A veces el amor es dejar ir. Cuando Patricio llegó esa noche, yo ya había tomado una decisión. Pero no tenía el valor de decírsela todavía. Pasaron 2 semanas de agonía silenciosa. Yo seguía mi rutina normal. Caminar a la universidad, asistir a clases, dibujar proyectos. Pero por dentro estaba muriendo. Patricio notó que algo andaba mal. ¿Estás bien? Estás muy callada últimamente. Estoy cansada, nada más. Pero no era cansancio. Era la certeza terrible de que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Una noche de agosto lo invité a mi casa. Mi familia había salido a visitar a unos tíos en Cholula. Estábamos solos en el patio trasero, bajo el mismo cielo estrellado donde mi padre fumaba sus cigarros. Patricio,
Tengo que decirte algo. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué pasa? Saqué la carta de don Heriberto. Se la di. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a incredulidad a rabia pura. Esto es manipulación descarada. No puedo creer que mi padre haya hecho esto. Arrugó la carta con furia. Xochitl, no tienes que considerar esto ni por un segundo. Es una trampa. Lo sé. Entonces, ¿por qué me la muestras? Respiré profundo. Porque estoy considerándola. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. ¿Qué? Patricio, mira tu vida. Mira dónde estás ahora comparado con dónde estabas hace 6 meses. Perdiste tu trabajo, tu familia, tu futuro. Elegí perder esas cosas. Pero yo no elegí por ti. Yo nunca te pedí que sacrificaras todo. Y ahora cargo con esa culpa todos los días. Se puso de pie bruscamente. Así que, ¿qué? ¿Vas a huir a Barcelona porque te sientes culpable? ¿Vas a dejarme porque mi padre te ofreció dinero? No es por el dinero, es porque... Mi voz se quebró. Porque no sé si nuestro amor vale tanto sufrimiento. Para ti, para mí, para nuestras familias. No puedo creer que estés diciendo esto. Patricio, ámame lo suficiente para dejarme ir. ¿Qué? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Ámame lo suficiente para entender que tal vez tu padre tiene razón. Tal vez somos muy diferentes. Tal vez estamos destinados a amarnos, pero no a estar juntos. Eso es una pendejada. ¿Lo es? Mira cuánto hemos peleado en estos meses. Mira cuántas veces hemos dudado. Mira cuánto dolor hemos causado a nuestro alrededor. Todo eso no significa nada si al final del día nos elegimos el uno al otro. ¿Pero nos estamos eligiendo? ¿O nos estamos aferrando por terquedad? Patricio me miró como si fuera una extraña. No te reconozco ahora mismo. Yo tampoco me reconozco, y ese es el problema. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Si te vas a Barcelona, no voy a esperarte. Cada palabra fue un cuchillo. Lo sé. Si tomas ese avión, se acabó. Tú y yo. Terminamos. Lo sé. Entonces, que quede claro, no es mi padre quien nos separa. Eres tú. Tú estás eligiendo irte. Salió sin mirarme atrás. El portón de metal se cerró con un golpe que resonó en toda la calle. Me quedé en ese patio trasero toda la noche, llorando bajo las mismas estrellas que habían visto a mi padre fumar sus preocupaciones, llorando hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el sol salió y me encontró todavía ahí, rota y vacía. Llamé a don Heriberto 2 días después. Aceptó su oferta. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luego, su voz controlada. Has tomado una decisión sabia. No me importa su opinión sobre mi decisión, solo quiero que cumpla su parte del trato. Mi familia recibe el apoyo económico mensual, y usted deja de manipular nuestras vidas. Por supuesto, tendré los documentos listos para mañana. Y señor Mendoza, cuide de su hijo. Aunque no me quiera cerca de él, sigue siendo su hijo. No lo pierda por orgullo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche preparé mi maleta. No tenía mucho que empacar. Ropa remendada, cuadernos llenos de dibujos, las sandalias que había guardado para los exámenes finales. Toda mi vida cabía en una maleta pequeña. Mi madre lloró. Mi padre fumó 3 cigarros seguidos sin decir palabra. Toño y Lupita no entendían por qué me iba, por qué los dejaba. Voy a estudiar algo muy importante, les dije, tratando de sonar animada. Y cuando regrese, voy a construir casas hermosas para gente como nosotros. ¿Cuándo regresas?, preguntó Lupita con voz pequeña. No lo sé, chiquita, pero les voy a escribir cartas cada semana. El vuelo salía el lunes 15 de agosto a las 7 de la mañana. Mi madre insistió en acompañarme al aeropuerto. Mi padre también vino, aunque no dijo nada durante todo el trayecto en autobús. En la terminal, mientras hacía el check-in, seguía esperando que Patricio apareciera, que viniera corriendo, despeinado, gritando mi nombre como en las películas. Que me dijera que no me fuera, que encontraríamos otra manera. Pero no vino. Abracé a mi madre hasta que el último llamado de abordaje sonó por los altavoces. Mi padre finalmente habló. «Haz que valga la pena, mija». Asentí, incapaz de hablar. Caminé hacia la puerta de abordaje con mi maleta pequeña y mi corazón roto en 1000 pedazos. No miré atrás. Si lo hubiera hecho, no habría podido seguir caminando. El avión despegó a las 7:15. Puebla se hizo pequeña debajo de nosotros. La catedral, la universidad, San Baltasar Campeche, todo volviéndose miniatura, juguete, memoria.
Cerré los ojos y lloré en silencio mientras el avión me llevaba hacia un futuro que no sabía si quería, lejos del único hombre que me había hecho sentir que merecía ser amada. Nader Stare. 3 años después. Barcelona me cambió, o tal vez yo me dejé cambiar. Estudiar en la Politécnica fue como beber de una manguera de conocimiento. Profesores que habían diseñado edificios icónicos, compañeros de todo el mundo con perspectivas radicales, proyectos que desafiaban todo lo que creía saber sobre arquitectura. Aprendí a hablar catalán. Aprendí a tomar café sin azúcar. Aprendí a caminar por las Ramblas sin parecer turista. Aprendí a vivir sola en un apartamento diminuto en el barrio gótico. Aprendí a no llorar cada vez que veía parejas felices en el Park Güell. Mi familia recibía el dinero de don Heriberto puntualmente. Con ese apoyo, Toño pudo seguir estudiando. Lupita tomó clases de danza. Mi padre dejó de cargar bultos en el mercado. Mi madre redujo las casas que limpiaba. La vida mejoró para ellos. Esa fue mi consolación. Pero las noches eran largas y llenas de fantasmas. Soñaba con Patricio constantemente. Soñaba que caminábamos juntos esos 9 kilómetros bajo el sol de Puebla. Soñaba que dibujábamos planos en el taller de arquitectura. Soñaba que me besaba en el patio trasero de mi casa de adobe. Despertar era volver a romperme. Traté de salir con otros chicos. Un estudiante de diseño industrial llamado Mark. Un profesor asistente de urbanismo llamado Jordi. Ninguno era Patricio. Ninguno me miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que no sabían qué estaban haciendo. Los dejé a todos ir. Mi proyecto de tesis fue diseñar un complejo habitacional social para comunidades indígenas en Puebla. Volqué todo mi dolor, toda mi nostalgia, toda mi culpa en esos planos. Mi asesor, un arquitecto catalán de 60 años llamado Pere Belmunt, me dijo que nunca había visto a alguien diseñar con tanta emoción. Esto no es solo arquitectura, dijo mirando mis renders. Esto es amor construido en concreto y acero. Tenía razón. Era amor. Amor por la gente de donde venía. Amor por el México que había dejado. Y sí, amor por el hombre que había amado y perdido. Mi tesis ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Proyectos de Fin de Carrera. Me ofrecieron trabajar en varios despachos importantes de Barcelona. Incluso me propusieron quedarme para hacer un máster. Pero yo sabía que ya era tiempo de volver a casa. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un martes de septiembre de 1990, 3 años y un mes después de haberme ido. Mi familia completa estaba en el aeropuerto. Toño había crecido. Ahora era un adolescente de 17 años con la voz grave. Lupita era casi una señorita de 14. Mi madre tenía algunas canas nuevas, pero sonreía más. Mi padre seguía siendo el mismo hombre silencioso, pero me abrazó con una fuerza que no recordaba. «Bienvenida a casa, arquitecta», dijo con orgullo. Lloré en sus brazos. Lloré todo lo que no había podido llorar en 3 años. El viaje en autobús de Ciudad de México a Puebla fue nostálgico. Reconocí cada curva de la carretera, cada pueblo que atravesamos. Y cuando finalmente vi el Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte, supe que realmente había vuelto. Puebla estaba igual y diferente. La catedral seguía en su lugar, imponente. La universidad había construido un edificio nuevo. El Mustang rojo ya no estaba estacionado donde solía estar. No pregunté por Patricio. No me atreví. Conseguí trabajo en un despacho de arquitectura especializado en vivienda social, taller urbano integral. Mi primer proyecto fue diseñar un conjunto habitacional en Cholula para familias de bajos recursos. Finalmente estaba haciendo lo que siempre había soñado, construyendo dignidad en ladrillo y cemento. Los meses pasaron. Me reintegré a mi vida en San Baltasar, Campeche. Caminaba temprano a mi trabajo, ahora con zapatos, unos botines cómodos que había comprado en Barcelona. Ayudaba a mi madre en la cocina. Enseñaba matemáticas a Lupita. Era como si nunca me hubiera ido, excepto que todo había cambiado. Yo había cambiado. Una tarde de noviembre, estaba revisando planos en mi escritorio cuando mi jefe, el arquitecto Ramírez, entró a mi oficina. «Xochitl, necesito que vayas a una junta con un cliente potencial mañana. Es un proyecto grande, complejo residencial en La Paz». Mi corazón dio un vuelco. La Paz, donde vivían los Mendoza. ¿Quién es el cliente? Grupo Mendoza Inmobiliaria. Están buscando un despacho que haga la parte de vivienda social de su nuevo desarrollo. Aparentemente tienen nuevas directivas sobre responsabilidad social corporativa. El mundo se detuvo. ¿Hay algún problema?, preguntó Ramírez. No, ningún problema. Esa noche no dormí. Me probé 6 outfits diferentes. Todos me parecían inadecuados. Demasiado formal, demasiado casual, demasiado
Mira cómo me fue en Europa. Demasiado sigo siendo la misma india pobre de siempre. Finalmente elegí un traje sastre gris que había comprado en el Corte Inglés de Barcelona, blusa blanca sencilla y los botines cómodos. Me recogí el cabello en un chongo profesional. Me maquillé ligeramente. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocí completamente, segura, educada, pulida. Pero por dentro seguía siendo la niña de 22 años que había caminado descalza 9 kilómetros cada día. La junta era a las 10 de la mañana en las oficinas corporativas de Grupo Mendoza, un edificio de cristal y acero de 8 pisos en pleno centro histórico. Entré con el arquitecto Ramírez y otros 2 colegas. La recepcionista nos dirigió a la sala de juntas del 6º piso. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. La sala era enorme. Mesa de caoba, sillas de piel, ventanas del piso al techo con vista a la catedral. Ya había gente esperando. Reconocía a algunos ejecutivos de Grupo Mendoza de las fotos en periódicos, y entonces lo vi. Patricio Mendoza estaba de pie junto a la ventana, revisando unos documentos. Llevaba traje azul marino, corbata gris, el cabello un poco más corto que como lo recordaba. Seguía siendo devastadoramente guapo, pero había algo diferente en él. Una seriedad que no estaba ahí antes, una dureza en los ojos que me dolió reconocer. No me había visto todavía. Yo me senté en el lado opuesto de la mesa, tratando de hacerme invisible. El arquitecto Ramírez hizo las presentaciones. Buenos días, soy Luis Ramírez, director de Taller Urbano Integral. Les presento a mis colegas, arquitecto Morales, arquitecta Sandoval y nuestra especialista en vivienda social, arquitecta Xochitl Navarro. Cuando dijo mi nombre, Patricio levantó la vista bruscamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros 2, separados por 3 metros de caoba y 3 años de silencio. Vi el shock en su rostro. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Vi cómo sus manos apretaban los documentos hasta arrugarlos. Uno de los ejecutivos, un hombre de 50 años con lentes, intervino. Excelente, bienvenidos. Soy el licenciado Montero, director de operaciones. Y él es nuestro director de proyectos especiales, arquitecto Patricio Mendoza. Patricio se había recuperado. Su rostro era una máscara profesional. Buenos días. Su voz sonaba igual, pero más fría. Comencemos. La junta fue un suplicio. Hablamos de metros cuadrados, densidades habitacionales, materiales sustentables, cronogramas de construcción. Yo presenté mi portafolio, incluyendo mi tesis premiada y los proyectos que había desarrollado en Barcelona. Patricio me miraba con una intensidad que me quemaba la piel, pero no dijo nada personal, nada que indicara que nos conocíamos. Era puramente profesional, quirúrgicamente cortés. Cuando mostré los renders de mi proyecto de vivienda social en Cholula, él habló por primera vez directamente a mí. Arquitecta Navarro, ¿cómo garantiza que estos diseños no se vuelvan guetos de pobreza en 10 años? Era una pregunta técnica legítima, pero la manera en que la dijo, la frialdad en su tono, me dejó claro el mensaje. Tú me dejaste. No esperes que sea amable. Respondí profesionalmente, explicando mi metodología de diseño participativo, de integración urbana, de sustentabilidad a largo plazo. Él asintió sin expresión. La junta terminó 2 horas después. El licenciado Montero concluyó. Excelente presentación. Estaremos evaluando las propuestas y les contactaremos en una semana. Todos nos pusimos de pie. Estrechamos manos. Intercambiamos tarjetas. Patricio me dio la suya sin mirarme a los ojos. Arquitecta Navarro. Arquitecto Mendoza. Nuestras manos se tocaron por un segundo. Sentí electricidad. Él retiró la mano como si lo hubiera quemado. Salimos del edificio. Ramírez estaba emocionado. Eso fue muy bien, Xochitl. Creo que tenemos buenas posibilidades. Yo solo podía pensar en esos ojos verdes que me habían mirado como a una extraña. No conseguimos el proyecto. Una semana después, Ramírez recibió una llamada de Grupo Mendoza. Habían elegido a otro despacho. No me sorprendió. Sabía que Patricio había influido en la decisión. Pero 2 días después, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Arquitecta Navarro. Habla Patricio Mendoza. Mi corazón se detuvo. Arquitecto Mendoza, ¿en qué puedo ayudarte? Hubo una pausa larga. Luego, necesito hablar contigo, en persona. No sobre trabajo, sobre nosotros. No hay un nosotros, Patricio. Por favor. Esa palabra. Por favor. Dicha con una vulnerabilidad que rompió todas mis defensas. ¿Dónde? ¿Recuerdas el taller de arquitectura de la universidad?
Por supuesto que lo recordaba, era nuestro lugar. A las 7, esta noche. Colgó antes de que pudiera responder. Llegué 10 minutos tarde, deliberadamente. Él ya estaba ahí, sentado en el mismo banco donde habíamos dibujado juntos tantas veces. La luz de la tarde entraba por las ventanas, dorando todo con tonos melancólicos. Se puso de pie cuando me vio. Nos quedamos a 2 metros de distancia, como boxeadores evaluándose antes del primer golpe. «Viniste», dijo. «Dijiste que era importante». «Lo es». Respiró hondo. «¿Por qué volviste?» «Porque esta es mi casa». «No». «¿Por qué volviste ahora?» «¿Por qué no en estos 3 años?» «¿Por qué nunca contestaste mis cartas?» Me quedé paralizada. «¿Qué cartas?» «Te escribí. Durante 6 meses. Le di las cartas a tu madre para que te las reenviara a Barcelona. Ella me prometió que lo haría». El mundo se inclinó en su eje. Yo nunca recibí ninguna carta tuya. Nos miramos con horror creciente. Tu madre. ¿Ella nunca te dijo que yo había ido a tu casa? Negué con la cabeza, sintiendo náusea. Patricio, yo pensé que no querías saber nada de mí. Pensé que habías seguido con tu vida. ¿Seguir con mi vida? Xochitl, me destrozaste. Me dejaste con una maldita carta diciéndome que nuestro amor no valía el sufrimiento. ¿Cómo se supone que uno sigue después de eso? Las lágrimas comenzaron a caer. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que sin mí podrías volver con tu familia, con tu futuro. ¿Y qué te hizo pensar que tenías derecho a tomar esa decisión por mí? Su voz subió, llena de dolor acumulado. Te dije que te elegía. Te dije que estaba dispuesto a perderlo todo. ¿Y tú simplemente te fuiste? Porque te amaba. Porque no podía verte sufrir más por mi culpa. ¿Sufrir? Xochitl. Yo estaba feliz. Pobre, desheredado, viviendo en un departamento de mierda, pero feliz porque te tenía a ti. Y luego me quitaste eso también. Nos desmoronamos al mismo tiempo. Patricio se dejó caer en el banco. Yo me quedé de pie, abrazándome a mí misma, llorando. Lo siento, susurré. Dios, Patricio, lo siento tanto. ¿Lo sientes? 3 años después, ¿lo sientes? Cada día. Cada maldito día en Barcelona me arrepentí. Pero pensé que era demasiado tarde. Pensé que me odiabas. Traté de odiarte. Créeme, lo intenté. Se limpió los ojos con rabia. Pero no pude. Incluso cuando me casé, no pude odiarte. El aire salió de mis pulmones. ¿Estás casado? Levantó la mano izquierda. No había anillo. Estuve casado, durante 1 año, con Isabela Domensain, la hija del senador. Fue un matrimonio arreglado por mi padre. Una manera de regresar al redil familiar. Soltó una risa amarga. Duró 14 meses. Ella me dejó porque cada vez que la besaba, yo decía tu nombre. Patricio. No. Se puso de pie bruscamente. No me tengas lástima. Hice mis elecciones. Volví con mi familia. Recuperé mi puesto en la empresa. Me convertí exactamente en lo que se suponía que debía ser. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que todo este tiempo, lo único que quería era a ti. La chica descalza que caminaba 9 kilómetros cada día. La arquitecta que dibujaba casas humildes con más amor que yo ponía en mis rascacielos. Tú. Dio un paso hacia mí. Otro. Hasta que estuvimos frente a frente. Dime que no sentiste nada cuando nos vimos en esa sala de juntas. Dime que estos 3 años te convirtieron en alguien que ya no me ama. Dímelo y me iré. Te dejaré vivir tu vida. Pero si hay aunque sea una parte de ti que todavía siente algo, Xochitl, necesito saberlo. Porque no puedo pasar otros 3 años preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para pelear por ti. Lo miré a través de las lágrimas. Sus ojos verdes, los mismos que me habían visto cuando nadie más lo hacía, me suplicaban una verdad que yo había enterrado profundo. Nunca dejé de amarte, susurré. Ni un solo día. Nos besamos con la desesperación de 3 años de silencio, con la rabia de todo lo que perdimos, con el perdón de todo lo que nos hicimos. Fue un beso que sabía a sal y a segundas oportunidades, y a todas las palabras que nunca nos dijimos. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos llorando. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora lo hacemos bien, sin padres manipuladores, sin cartas interceptadas, sin sacrificios nobles estúpidos. Me tomó el rostro entre las manos. Construimos nuestra vida juntos, piedra por piedra, como siempre debimos hacerlo. Tu familia. Mi padre tuvo un infarto hace 1 año. Casi muere. Eso lo cambió. No digo que ahora sea el hombre más cálido del mundo, pero entiende que la vida es corta. Y mi madre.
Ella solo quiere que yo sea feliz. Después del desastre con Isabela, creo que finalmente lo entendió. No quiero causarte más problemas. Xochitl. Me miró con esa intensidad que siempre me derretía. Tú nunca fuiste el problema. Fuiste la solución. Eras la respuesta a una pregunta que yo no sabía cómo formular. ¿Qué significa vivir con propósito? Y la respuesta eras tú. Tu dignidad. Tu fuerza. Tu amor por construir algo que importe. Nos abrazamos en ese taller vacío mientras el sol se ponía sobre Puebla, pintando todo de naranjas y rosas. Transarti 6 meses después. La ceremonia fue en la parroquia de San Baltasar Campeche, no en la catedral. Una iglesia pequeña de adobe con techo de teja y piso de ladrillo desigual, la que había visto crecer a mi familia durante generaciones. Don Heriberto y Doña Refugio estaban en la primera fila. Ella lloró durante toda la ceremonia. Él mantuvo su compostura hasta el momento en que yo entré del brazo de mi padre, descalza, mi decisión, mi declaración, con un vestido sencillo color marfil que mi madre había bordado con flores de cempasúchil. Patricio me esperaba en el altar con traje gris y sin corbata, sonriendo con esa sonrisa que significaba casa. El padre Anselmo, que había bautizado a mis hermanos y a mí, nos casó con palabras simples sobre el amor que perdura, sobre las raíces que sostienen incluso cuando el viento sopla fuerte. Patricio, ¿aceptas a Xochitl como tu esposa? Sí, acepto. Hoy y siempre. Xochitl, ¿aceptas a Patricio como tu esposo? Sí, acepto. Para construir juntos. Los anillos fueron diseñados por nosotros. Plata simple, con un pequeño plano arquitectónico grabado dentro. El plano de nuestra primera casa, que estábamos diseñando juntos. Una mezcla de lo que él era y lo que yo era, de adobe y acero, de tradición y modernidad. Cuando nos besamos, la iglesia completa estalló en aplausos. Fernanda Villalobos no estaba invitada, pero supimos después que varios de nuestros excompañeros de la universidad se presentaron sin avisar, solo para ver que era real, que la India descalza y el heredero millonario finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. La fiesta fue en el patio trasero de mi casa, extendido con lonas y mesas prestadas por los vecinos. Doña Chuy preparó mole. Don Evaristo trajo sus tamales. Mi madre hizo arroz rojo suficiente para alimentar a todo el barrio. La señora de los nopales donó 2 bolsas enormes para la ensalada. Don Heriberto y mi padre se sentaron juntos bajo la sombra del mezquite, compartiendo un tequila y hablando de construcción. Doña Refugio ayudó a mi madre en la cocina, torpemente al principio, pero con genuina voluntad de aprender. Toño, ahora de 20 años y estudiando ingeniería, le dio un discurso que hizo llorar a todos. Mi hermana me enseñó que el amor verdadero no es el que se ve bonito, es el que pelea. Es el que cae y se levanta. Es el que camina 9 kilómetros descalzo si es necesario. Patricio, cuida a mi hermana. Ella caminó al infierno y de regreso por ti. No desperdicies eso. Patricio prometió que no lo haría. Lupita, de 17 años y hermosa como una pintura, atrapó el ramo. Yo seré la siguiente, gritó, para horror de mi padre. Bailamos hasta las 3 de la mañana. Música de banda, de mariachi. Y eventualmente alguien puso a Juan Gabriel y todos cantamos Amor Eterno a grito pelado, borrachos de felicidad y cerveza Corona. Cuando finalmente nos fuimos, en el viejo Mustang rojo que Patricio había conservado todos estos años, el barrio completo salió a despedirnos. Latas atadas al parachoques, mensajes escritos con jabón en las ventanas. ¡Vivan los novios!, gritaban. Patricio manejó con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía. ¿Estás feliz?, preguntó. Más que nunca en mi vida. ¿Sabes qué es lo más loco? Que después de todo lo que pasamos, terminamos exactamente donde siempre estuvimos destinados a estar. Juntos. No fue destino. Fue elección. Elegimos mal al principio, nos perdimos, pero finalmente elegimos bien. Nos detuvimos en un semáforo en rojo frente a la catedral. La misma donde su padre había querido casarnos. La misma donde yo me había sentado llorando aquella noche de hace años. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Patricio. Pensé en Barcelona, en los 3 años de soledad, en todo el dolor que habíamos causado y soportado. Me arrepiento de haberte dejado, pero no me arrepiento de haber ido, porque necesitaba convertirme en quien soy ahora para poder ser tu pareja, no tu proyecto. ¿Tú te arrepientes? De muchas cosas. De no haber peleado más fuerte, de haberme rendido cuando te fuiste, de haber dejado que mi orgullo me impidiera buscarte en Barcelona. Me miró con esos ojos verdes que conocían todos mis secretos.
Pero no me arrepiento de amarte. Nunca me arrepentiré de eso. El semáforo cambió a verde. Seguimos manejando hacia nuestra nueva vida. Epílogo. 10 años después. Nuestro despacho, Mendoza Navarro Arquitectos, ganó el Premio Nacional de Arquitectura Social por el complejo habitacional San Baltasar, construido en el terreno donde alguna vez estuvo el lote baldío, donde Patricio jugaba fútbol con mis hermanos. Diseñamos 50 viviendas de interés social con espacios comunitarios, áreas verdes, y una biblioteca que lleva el nombre de mi abuelo albañil. Las casas son de adobe reforzado con estructura de acero, combinando técnicas tradicionales con ingeniería moderna. Son dignas, son hermosas, son lo que siempre soñé construir. Patricio y yo trabajamos juntos todos los días. Discutimos sobre cada línea, cada material, cada decisión. Pero al final del día, siempre terminamos en el mismo lugar, diseñando espacios que dan dignidad a la gente. Don Heriberto se retiró hace 5 años. Antes de irse, me pidió perdón. Estuve equivocado sobre ti, Xochitl. Pensé que quebrías a mi hijo, pero lo hiciste más fuerte. Murió 2 años después, en paz, sabiendo que su legado estaba en buenas manos. Doña Refugio es ahora la abuela consentidora de nuestros 2 hijos, Heriberto, de 7 años, y Citlali, de 4. Los lleva a museos, les enseña protocolo social, pero también se sienta con ellos en el suelo de tierra de mi casa en San Baltasar, Campeche, a hacer tortillas a mano con mi madre. Las 2 mujeres se hicieron amigas improbables, unidas por su amor a los niños y su aceptación tardía de que el amor verdadero no conoce clases sociales. Mi padre finalmente habló más de 5 palabras seguidas el día que Heriberto nació. «Este niño tiene las manos de un constructor», dijo sosteniendo las manitas diminutas, como su abuelo albañil, como su abuelo arquitecto, como sus padres. Construirá puentes. Lloró sin vergüenza. Toño se convirtió en ingeniero estructural y trabaja con nosotros. Lupita estudió antropología y ahora investiga técnicas constructivas de comunidades indígenas. La familia se expandió, pero nunca se separó. Fernanda Villalobos se casó con un político corrupto y vive en una casa enorme y vacía en Lomas de Angelópolis. Nos encontramos una vez en un evento de la Cámara de Arquitectos. Se acercó, incómoda, y dijo: «Tenías razón. Todo ese tiempo tenías razón». No dijimos nada más. No había nada más que decir. Cada año, el día de nuestro aniversario, caminamos juntos de San Baltasar, Campeche, a la universidad. 9 kilómetros. Yo voy descalza. Patricio lleva mi mochila. Hablamos de nuestros proyectos, de nuestros hijos, de nuestros sueños todavía no construidos. Y cada año, al llegar a la fuente del patio central donde él me defendió por primera vez, nos detenemos. ¿Volverías a hacerlo?, le pregunto siempre. ¿El qué? Renunciar a todo por mí. Y él siempre responde, sin dudarlo un segundo. Este año, cuando hicimos nuestra caminata anual, algo fue diferente. Nuestros hijos venían con nosotros. Heriberto caminó los 9 kilómetros completos sin quejarse. Citlali se cansó a mitad de camino, y Patricio la cargó el resto del trayecto en sus hombros. Cuando llegamos a la universidad, Heriberto preguntó: «Mami, ¿por qué caminas sin zapatos?». Me arrodillé frente a él, porque estos pies me trajeron hasta aquí. Me trajeron a través de la pobreza, del dolor, de la pérdida. Pero también me trajeron al amor, al propósito, a la vida que tengo ahora. Y nunca quiero olvidar de dónde vengo. ¿Yo también debería caminar descalzo?». Patricio se rió. «Hijo, tú tienes zapatos, úsalos. Pero nunca olvides que tu mamá no los tenía, y aún así construyó todo esto». Esa noche, en la casa que diseñamos juntos, mitad adobe, mitad vidrio, mitad tradición, mitad modernidad, completamente nosotros, puse a los niños a dormir y salí al jardín donde Patricio regaba las flores de cempasúchil. «¿Eres feliz?», le pregunté. La misma pregunta que había hecho hace 10 años. Se acercó, me rodeó con los brazos. «Mira todo lo que construimos, Xochitl. Esta casa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro amor. ¿Cómo no voy a ser feliz? Perdiste tanto por mí». «No perdí nada. Lo cambié todo por algo mejor, por algo real». Me besó la frente. «Tú me enseñaste que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que construyes. Y lo que construimos juntos vale más que todos los imperios que mi familia acumuló en 3 generaciones». Nos quedamos ahí, abrazados bajo el cielo de Puebla, bajo las mismas estrellas que habían visto a esa niña descalza caminar kilómetros con sueños de arquitecta, bajo las mismas estrellas que habían visto a ese heredero millonario elegir el amor sobre la fortuna.
y pensé en todo lo que había pasado. El dolor, las pérdidas, los errores, las segundas oportunidades. Valió la pena, cada lágrima, cada kilómetro descalzo, cada momento de duda. Todo valió la pena porque al final encontramos lo que todos buscan pero pocos logran. Un amor que construye, que sostiene, que perdura. No fue un cuento de hadas. Fue mejor. Fue real. Esta fue la historia de Xochitl Navarro y Patricio Mendoza. Una historia sobre clase, dignidad, amor y construcción. Sobre cómo dos personas de mundos diferentes encontraron la manera de crear un mundo propio. Porque al final, eso es lo que hace el amor verdadero. No destruye mundos, construye nuevos. Piedra por piedra, paso descalzo por paso descalzo. Juntos. En 1987, yo era la alumna más pobre de la universidad y era burlada por todos por andar descalza y con ropa rasgada, hasta que el hijo del mayor millonario de la ciudad se declaró para mí, dejando a todas mis compañeras en shock